Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Aquí tratando de resolver cuestiones técnicas, pero ya estamos aquí. Perfecto. ¿Sí? Estamos compartiendo cámara, nuestro ponente y un servidor. Muy bien. Bueno, para no retrasarnos y que ya estamos sobre el tiempo, de antemano les quiero agradecer el día de hoy que se encuentran presentes en la sexta sesión de nuestro seminario de formación de grupos coadyuvantes de Monumentos Históricos y Muebles, tercera emisión 2023. De antemano quiero agradecer la presencia del licenciado Mauricio Guerrero Loa, que el día de hoy nos va a acompañar con el tema de cómo realizar una denuncia por afectaciones del patrimonio cultural edificado. También le agradezco la presencia de la maestra Julieta García, que está el día de hoy acompañándonos, y también ahí en los controles de informática a Jorge Alcalá, que hoy nos hace el favor de grabar esta sesión. Entonces, voy a dar inicio con la presentación de nuestro ponente. Les leo su reseña curricular. ¿Está bien? Mauricio Guerrero Loa, abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, realizó su servicio social en la Subdirección de Asuntos Civiles de la Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ocupó el cargo de analista especializado en la Dirección de Asuntos Contenciosos de la Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Posteriormente ocupó el cargo de jefe de departamentos de amparos en Dirección de Asuntos Contenciosos de la Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Actualmente ocupa el cargo de asesor legal de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ha impartido cursos, diplomados y conferencias relativas a la legislación en torno al patrimonio cultural de la nación en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, en el Colegio de Arquitectos, en el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, en la Universidad de Durango y en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional. Eso es a grandes rasgos su reseña curricular. Le cedo el micrófono a nuestro ponente. Voy a compartir pantalla. Ustedes me indican cuando ustedes ya la puedan visualizar. Denme un segundo. ¿Qué tal? Pues muy buen día a todo el foro. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes, compartiendo un poco de la experiencia pues, que hemos adquirido aquí en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Un agradecimiento de que estén ustedes aquí presentes y también en especial a la doctora Julieta García y al doctor aquí presente, que me acaba de presentar con ustedes. Bueno, vamos a hablar sobre este tema de las denuncias por afectación del patrimonio cultural histórico edificado de la nación. Iniciamos. Bueno, primero vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es el INAH y qué es lo que hace el INAH. Bueno, el INAH pues, es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es un organismo público federal dependiente de la Secretaría de Cultura, que fue creado en 1939 a instancias del general Lázaro Cárdenas, quien era presidente de la República en aquellos años. Sin embargo, bueno, en México siempre ha existido una gran preocupación por proteger el patrimonio cultural, ahora sí que desde hace algunos siglos. El primer antecedente que tenemos fue cuando en 1790 el rey de España, Carlos IV, giró instrucciones para que en el virreinato de la Nueva España se conservaran los monumentos antiguos y se creó la Junta de Antigüedades, que podemos considerar que es el primer organismo público encargado de cuidar los monumentos antiguos. Bueno, por lo menos lo que en ese entonces se consideraban monumentos antiguos, que eran básicamente los prehispánicos. Los objetivos generales del INAH, de acuerdo con su ley orgánica, son la investigación, la protección, la conservación, restauración y recuperación del patrimonio cultural arqueológico, histórico y paleontológico. Aquí en estas imágenes, bueno, podemos ver algunos notables ejemplos de este patrimonio. Tenemos la Piedra del Sol o Calendario Azteca, que es un monumento arqueológico mueble muy importante. Tenemos el Convento de Santo Domingo de Guzmán en Oaxaca, que también es un monumento histórico importante. Tenemos aquí algunas evidencias paleontológicas del hombre de Tepexpan, localizado en el Estado de México, que básicamente pues, son la competencia del INAH, el patrimonio arqueológico, histórico y paleontológico. Bueno, pues toda la protección del patrimonio cultural
obedece a un marco normativo. Este marco normativo pues inicia por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la norma fundamental. De esta norma se derivan todas las demás, las leyes locales, las leyes tanto las estatales como las municipales. Les voy a mencionar aquí las principales normas que inciden en la protección del patrimonio cultural de la nación. Primero tenemos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, el reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la Ley Orgánica del INAH, el reglamento de la Ley Orgánica del INAH, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, códigos y leyes federales supletorios, la legislación en el ámbito estatal y municipal, y acuerdos y oficios circulares, que deben estar publicados en el Diario Oficial de la Federación. Bueno, vamos a analizar cada uno de estos documentos, de esta normatividad. Bueno, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como todos sabemos, es la ley suprema, es la norma fundamental. Sobre ella no hay ninguna otra de mayor jerarquía y bajo ella pues están todas las demás leyes. En 1966 se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se agregó la fracción 25 al artículo 73, por la cual se otorgó al Congreso Federal la facultad para legislar en materia de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos de interés nacional. Entonces, bueno, pues al poco tiempo surgieron algunas leyes, la Ley de Patrimonio Cultural, la Ley Federal de Patrimonio Cultural, después la Ley Federal sobre Monumentos, que bueno, les explicaremos un poco más adelante. También tenemos lo que son los tratados internacionales, que son acuerdos suscritos por 2 o más países que una vez que son celebrados por el gobierno mexicano y ratificados por el Senado, se convierten en la ley suprema de toda la Unión y pasan a tener el mismo rango de las normas constitucionales. La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos es la norma principal protectora del patrimonio cultural. Es una ley que surge en 1972. Esta ley, bueno, tuvo algunos aciertos muy importantes. Por ejemplo, la definición de los monumentos y de las zonas de monumentos, arqueológicos, artísticos e históricos, la creación de zonas de monumentos, la creación de registro público de monumentos y un capítulo de tipificación de delitos especiales contra el patrimonio. Posteriormente, bueno, surge en 1975 el reglamento de esta ley federal con el objeto de pormenorizar las normas de la Ley Federal sobre Monumentos. Tenemos también la Ley Orgánica del INAH. Este es el instrumento de creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación en 1939. Se crea el instituto como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación, pero a partir de que se funda la Secretaría de Cultura en el 2015, pasa a formar parte de esta nueva Secretaría como órgano desconcentrado de la misma. Tenemos también la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Esta es una norma que data de 1994. Sus disposiciones son de interés público y se aplican a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Federal Centralizada, a la cual obviamente pertenece nuestro instituto, como parte de la Secretaría de Cultura. Y la misma Ley Federal sobre Monumentos también nos establece que a falta de una disposición expresa en la ley, podemos echar mano de otras leyes de carácter federal que se llaman supletorias. En este caso podría ser, como ejemplo, el Código Civil Federal, el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Federal de Procedimientos Civiles. También existe legislación en el ámbito estatal y municipal. En muchas entidades del país existen leyes encaminadas a la protección del patrimonio, tanto a nivel estatal como a nivel municipal. Esto tiene que ver mucho sobre todo con los reglamentos de anuncios, los reglamentos de construcciones, tiene que ver también con los planes de desarrollo urbano. Un ejemplo de estas leyes es, por ejemplo, la Ley sobre Protección y Conservación de Lugares Típicos y de Belleza Natural del Estado de Veracruz, la Ley de Patrimonio del Estado de Quintana Roo, la Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Coahuila, y así en casi todas las entidades existen leyes protectoras del patrimonio. También tenemos acuerdos y oficios circulares que deben estar publicados en el Diario Oficial de la Federación. Por ejemplo, tenemos el acuerdo que dispone que los museos nacionales y regionales, los monumentos y las zonas de monumentos arqueológicos y los monumentos históricos dependientes del INAH no podrán ser utilizados con fines ajenos a su objeto o naturaleza.
También tenemos el oficio circular INA-01, mediante el cual se dan a conocer al público usuario los formatos INA del 01 al 07 y los lineamientos mínimos a ser considerados por los municipios para autorizar la colocación de anuncios, toldos, antenas en monumentos y zonas de monumentos, que también están publicados en el Diario Oficial de la Federación desde el año 2001. No se puede ver más. Las secciones. ¿No? Bueno, para saber de qué estamos hablando cuando vamos a hablar sobre denuncias por afectación al patrimonio, pues obviamente tenemos que conocer exactamente qué es el patrimonio, cuáles son los bienes que protege el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, en el caso de esta presentación, únicamente nos vamos a referir al patrimonio histórico edificado. La definición de monumentos históricos que nos marca la Ley Federal de Monumentos nos dice que son monumentos históricos los bienes vinculados a hechos a la historia de la nación a partir del establecimiento de la cultura hispánica en el país, en los términos de la declaratoria respectiva o por determinación de ley. Por determinación de la ley son monumentos históricos los inmuebles construidos de los siglos XVI al XIX destinados a templos y sus anexos, arzobispados, obispados y casas curales, seminarios, conventos o cualquier otros dedicados a la administración, divulgación, enseñanza y práctica de algún culto religioso, así como la educación y a la enseñanza, a fines asistenciales o benéficos, al servicio y ornato público y al uso de las autoridades civiles y militares. Los muebles que se encuentren o se hayan encontrado en dichos inmuebles y las obras civiles relevantes de carácter privado, realizadas de los siglos XVI al XIX inclusive. Esta última parte del artículo está resaltada porque, bueno, es muy importante porque deben de saber que pues alrededor del 70-80% del patrimonio histórico de la nación es propiedad particular. Entonces, bueno, como la sociedad está interesada en la conservación de este patrimonio, pues hay una limitación a la propiedad privada que establece la propia Constitución en el artículo 27. Entonces, por eso es que, aún siendo un particular propietario de un monumento histórico, pues no puede destruirlo, no puede modificarlo, sino es primero con una autorización por parte de Antropología e Historia. Podemos ver aquí algunos ejemplos de este patrimonio al que hemos hecho referencia en este artículo. Vemos aquí, pues, sobre todo bienes públicos, bienes privados. La siguiente. Tenemos que ver también, bueno, qué es la definición legal de una zona de monumentos históricos. Nos dice la Ley de Monumentos que es el área que comprende varios monumentos históricos relacionados con un suceso nacional o la que se encuentre vinculada a hechos pretéritos de relevancia para el país. En la República Mexicana actualmente existen 62 zonas de monumentos históricos declaradas por el Ejecutivo Federal. La primera de ellas fue Ixcateopan en 1975 en el estado de Guerrero. Y bueno, tenemos de las dos últimas que tenemos la ciudad de Cuautla, tenemos Tiosuco en el estado de Quintana Roo, que esas ya son de la más reciente administración. Tenemos en el estado de Hidalgo también este pueblo que se llama, ahí se me fue el nombre, Huichapan, perdón, se llama Huichapan. Esa es la última declaratoria que tenemos. Bueno, el presidente de la República, mediante un decreto, hará la declaratoria de la zona de monumentos históricos, misma que será publicada en el Diario Oficial de la Federación, ahora sí que para conocimiento general, y deberá inscribirse también en el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos Históricos. Aquí pueden ver un ejemplo, unas imágenes, la zona de monumentos históricos de Campeche, tenemos un plano del Centro Histórico de la Ciudad de México, tenemos San Cristóbal de las Casas en Chiapas, la parte central del Centro Histórico de la Ciudad de México, y tenemos la ciudad de Taxco de Alarcón, que son solamente algunas de las 62 zonas que actualmente existen. Estas zonas, pues obviamente tienen un plano, algunas pueden tener un perímetro A, pueden tener un perímetro B, esto dependiendo de la densidad de monumentos históricos que existan en cada uno de estos perímetros. Hay algunas que son notablemente más reducidas y que únicamente tienen un solo perímetro, que está protegido. Es importante que sepan que también no es lo mismo una zona de monumentos históricos que un centro histórico. Que una zona de monumentos históricos, bueno, ya está declarada por el Ejecutivo Federal, está reconocida, tiene una delimitación precisa, y un centro histórico pues puede estar declarado pero a nivel municipal.
que todavía no tiene la protección federal, sino que nosotros como INAH en los centros históricos pues únicamente podemos proteger los monumentos históricos que se encuentran en el mismo y los colindantes con los mismos. Bueno, ¿qué se debe hacer previo a la realización de una obra? De conformidad con el artículo 42 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y su reglamento, toda obra que pretenda realizarse en una zona de monumentos, en monumentos históricos o en inmuebles colindantes con monumentos, únicamente podrá realizarse previa autorización otorgada por el INAH, inclusive la colocación de anuncios, de avisos, de carteles, templetes o cualquier tipo de obras permanentes o provisionales. Esto pues es muy importante precisamente para pues no afectar este patrimonio, para que se siga manteniendo, para que lo podamos transmitir a las generaciones futuras. Es muy importante la intervención del INAH, que además los trámites y las autorizaciones son entregados de forma gratuita. No hay que pagar nada ahora sí que por recibir asesoría técnica especializada, ni por obtener el documento de la autorización. Aquí, bueno, podemos ver algunas imágenes que tienen que ver con este patrimonio. Tenemos aquí la restauración de una escultura en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Tenemos la instalación de anuncios ya normados por el INAH. Tenemos la instalación de toldos también normados por el INAH, que bueno, tienen que tener ciertas características en cuanto al lugar de instalación, a colores, a sistema de iluminación. Bueno, también otra cosa muy importante es que, como seguramente ustedes saben, muchos de los sitios que hoy son considerados como zonas de monumentos históricos, pues se construyeron precisamente sobre asentamientos prehispánicos. Entonces es muy común que cuando se hacen obras, se hacen excavaciones sobre todo, pues aparecen vestigios arqueológicos en estas zonas. Entonces es muy importante también dar intervención al INAH y hacer el salvamento arqueológico correspondiente cuando esto es posible, porque muchas veces aparecen bienes que son monumentos históricos, monumentos arqueológicos muebles, y estos se pueden rescatar. Pero si aparecen inmuebles, entonces hay que restringir ciertas áreas para que no resulten afectados por la construcción y se pueda liberar alguna parte del predio donde se puedan hacer obras. Entonces, cuando se realizan obras, pues los particulares están obligados a utilizar los servicios de arqueólogos que dirijan los rescates bajo la dirección del INAH y asimismo entreguen las piezas y estudios correspondientes al INAH. Otra cosa muy importante es que cuando encuentren bienes arqueológicos o restos fósiles, deberán dar aviso al INAH. Tienen que hacer la denuncia correspondiente ante el INAH o ante la autoridad civil más cercana, y les deberá expedir una constancia de aviso o entrega correspondiente, debiendo informar de inmediato al INAH. El no hacerlo pues podría significar una afectación a este patrimonio arqueológico y por lo tanto la comisión de un ilícito. Podemos ver aquí en las imágenes anteriores y en estas, pues que de repente cuando se van a hacer este tipo de obras, pues aparecen restos de todo tipo. Pueden ser arqueológicos inmuebles, pueden ser restos fósiles, pueden ser piezas arqueológicas muebles, puede haber incluso vestigios históricos de construcciones que existieron en el sitio y que pues, en algún momento fueron demolidas o se construyó otra cosa encima de ellas. Pueden aparecer algunos vestigios culturales, monedas, reliquias, incluso restos humanos, una serie de elementos que deben de ser denunciados al INAH para que se pueda hacer el salvamento arqueológico correspondiente. Bueno, vamos a ver propiamente lo que son las denuncias. La palabra denuncia proviene del latín denunciare, que significa hacer saber o remitir un mensaje, acto por el cual una persona hace del conocimiento de un órgano de autoridad la verificación o comisión de determinados hechos con el objeto de que dicho órgano promueva o aplique las consecuencias jurídicas o sanciones previstas en la ley o en los reglamentos para tales hechos. Estos órganos de gobierno pues, pueden ser la Fiscalía, puede ser el Instituto propiamente. Y bueno, vamos a ver lo que son los delitos. La definición de delito es un acto u omisión que sancionan las leyes penales. En los delitos de resultado material también será atribuible el resultado típico producido a quien omita impedirlo si éste tenía el deber jurídico de evitarlo. En estos casos se considerará que el resultado es consecuencia de una conducta omisiva cuando se determine que el que omite impedirlo tenía el deber de actuar para ello, derivado de una ley
de un contrato o de su propio actual procedente. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, pues los delitos son de acción o son de omisión. Por ejemplo, si yo afecto un monumento histórico, yo directamente o por medio de alguien más causo daños a este patrimonio, pues eso se considera un delito. Pero también si yo dejo de hacer ciertas cosas, por ejemplo, no darle mantenimiento para procurar que se vaya dañando y a lo mejor con el tiempo se caiga y yo pueda hacer otro tipo de obra, eso se consideraría un delito de omisión. Sí, un segundo. ¿Siguen teniendo el problema de que no corre la diapositiva, sino para verificar cuál es el problema? Según Sí, lo que Doc, comenta. como que se atrasa un poquito. A ver, estamos en la diapositiva de delitos, ¿es correcto? Denuncias. Denuncias. Ahí está, delitos. Denuncias. Ahí ya visualizan. Siguen denuncias, Doc. Híjoles. Es que para nosotros sí corre, pero para ustedes no creo que lo visualizan. Nosotros estamos en la diapositiva 17. Nosotros en la 16. 16. Pero, disculpen, creo que, bueno, yo le puedo mover con la flechita y cambio la diapositiva a la siguiente. O sea, sí no se me cambia, pero yo la puedo cambiar. No sé si ¿Sí? esto se pueda. Sí. A ver, Sí, si puedes Pero no cambiar la cambia para siguiente. todos. sí, en efecto, cada uno puede irlo cambiando, pero digo, no es lo mejor, pero sí. Ok, estamos en la 17. Muchas gracias, maestra Julieta. ¿Ahí ya Gracias. visualizan? Estamos en delito, ¿verdad? Delito, diapositiva Ok, 17. ¿Sí? está bien. Sí, Ok, gracias. entonces La continuamos. siguiente, sí. Esa es la 18. Adelante. Bueno, la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, aunque no es un código penal, sí se le considera como una ley especial en materia de que también hay delitos que están tipificados en la Ley Federal sobre Monumentos. Para el caso de monumentos históricos nos interesa el artículo 52 de la ley, que nos dice que al que por cualquier medio dañe, altere o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá prisión de 3 a 10 años y multa hasta por el valor del daño causado. Cuando el daño no sea intencional, se estará lo dispuesto en el capítulo de aplicación de sanciones a los delitos culposos del Código Penal Federal. Aquí, bueno, pueden ver en estas imágenes que aparecen pues algunos delitos cometidos en contra del patrimonio. En el primer caso fue que se arrasó totalmente un monumento histórico. En la segunda imagen, bueno, se ve la demolición de una capilla en un atrio. Esto fue en el estado de Tlaxcala. En la tercera imagen, bueno, aquí se destruyeron los entrepisos de un monumento histórico. Posteriormente lo derribaron completamente en un fin de semana, aprovechando que pues, la ausencia de la autoridad. Y en la última imagen, bueno, se puede ver también ahí que no necesariamente un daño implica hacer una demolición, una destrucción, sino que también el colocar elementos que estén fuera de la normatividad, por ejemplo, pintura de aceite, pinturas vinílicas, plásticas, toldos fuera de norma, anuncios irregulares, pues son factores que siempre nos están dañando el patrimonio. Entonces, bueno, eso también se considera un daño, una alteración al patrimonio histórico. Pueden ver aquí un edificio del siglo XVIII, pues totalmente saturado de elementos irregulares que le están generando un daño y una alteración. Podemos ver aquí también, y en la siguiente tenemos lo que son los delitos dolosos. Por delito doloso entendemos que obra dolosamente el que conociendo los elementos del tipo penal, es decir, la descripción del delito, o previendo como posible el resultado típico, quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley. ¿Esto qué significa? Pues significa un delito que se cometió intencionalmente. O sea, alguien que tenía pleno conocimiento de que se trata de un patrimonio histórico, de un monumento, y que con toda la intención del mundo, pues lo daña, simplemente lo demuele, lo afecta, lo destruye, hace cualquier alteración al mismo. Pueden ver aquí, por ejemplo, la primera imagen, aquí el graffiti, ¿no? O sea, todo el mundo sabe que es un monumento importante, el monumento Cuauhtémoc, y pues este graffiti pues fue intencionalmente puesto con la intención de dañar a este monumento. En la segunda imagen, bueno, podemos ver una demolición de un monumento, también de alguien que pues tenía conocimiento que era un monumento y aún así decide demolerlo. Estos delitos son dolosos. También tenemos los delitos culposos, delitos por culpa.
Aquí, obra dolosamente el que produce el resultado típico que no previó siendo previsible o previó confiando en que no se produciría, en virtud de la violación de un deber de cuidado que debía y podía observar según las circunstancias y condiciones personales. ¿Esto qué quiere decir? Un delito culposo, pues una persona que seguramente no lo hizo con intención, pero a veces por su negligencia, pues provoca la destrucción de un monumento. Por ejemplo, en este caso que vemos en la imagen, una falta de mantenimiento del mismo, que ya había tenido algún daño y no lo repararon a tiempo, pues lo único que provocaron es que de repente se cayera una parte de este edificio e incluso dañara bienes públicos en la calle. Es un delito por culpa. Bueno, las denuncias ante la FGR, es decir, la Fiscalía General de la República. ¿Qué es la Fiscalía? Bueno, pues es un órgano constitucional que se encarga principalmente de investigar y perseguir los delitos del orden federal y el esclarecimiento de los hechos, cuyo titular es el Fiscal General de la República, quien preside a él o al Ministerio Público de la Federación y a sus órganos auxiliares, que son la Policía Investigadora y los peritos. Aquí en el caso de la Ciudad de México, bueno, hay una fiscalía especializada, denominada UEIDAPLE, que es la unidad especializada en delitos contra el ambiente y previstos en leyes especiales. Como les comenté hace un rato, la Ley Federal sobre Monumentos se considera una ley especial porque contiene un capítulo de delitos federales que están en la Ley Federal de Monumentos. Bueno, ¿qué es el Ministerio Público? Es una institución de carácter tanto federal como local. Le corresponde la investigación de los delitos al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mandato de aquel en el ejercicio de esta función. El Ministerio Público Federal es la fiscalía u órgano acusador del Estado como representante de la sociedad, monopoliza el ejercicio de la acción penal y en nombre del Estado y le corresponde la representación de los intereses de la sociedad, entre otros la investigación y la persecución de los delitos de orden federal y los de su competencia ante los tribunales. Bueno, las denuncias penales ante la Fiscalía General de la República. ¿Cómo se hace una denuncia en la Fiscalía General de la República? Bueno, pues nos dice también la ley que cualquiera que conozca de un hecho presumiblemente delictivo de carácter federal puede presentar su denuncia ante el Ministerio Público de la Federación en forma oral o por escrito, sobre todo, sobre los hechos que consideren que pueden constituir un delito. Es recomendable tener a la mano la mayor cantidad de información posible, lo cual permitirá mayor eficacia en los procesos de investigación que se van a realizar por parte del Ministerio Público. Bueno, estas denuncias en la Fiscalía General de la República se pueden hacer vía telefónica. Hay un teléfono de informes que es el 800-00-85-400 o 088. También tienen un correo electrónico que es atención@fgr.org.mx y también puede ser de manera presencial. Se puede acudir directamente ante la ventanilla única de atención de la Fiscalía General de la República, que está ubicada en Insurgentes número 20. Esto es en la glorieta del Metro Insurgentes, en la colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México, en un horario de atención de 24 horas, las 24 horas del día y los 365 días del año. Y en los estados, se puede acudir directamente al Ministerio Público de la Federación que les corresponda. La propia Ley Federal de Monumentos, en los delitos que están tipificados en la misma, nos habla de las sanciones penales. Nos dice que el daño o destrucción a un monumento histórico, el tipo penal dice que el que por cualquier medio dañe, altere o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá prisión de 3 a 10 años y multa hasta por el valor del daño causado. Cuando el daño no sea intencional, se estará a lo dispuesto en el capítulo de delitos culposos del Código Penal Federal. Y también hay una serie de sanciones que están previstas en el Código Penal de la Ciudad de México. Dice el Código Penal para la Ciudad de México en el artículo 329 bis, nos dice que el director responsable de obra o corresponsable de obra que autorice o permite el desarrollo de una construcción de la que otorgó su responsiva, sin apego a la licencia, autorización, permiso, registro o la normativa vigente relativa al desarrollo urbano,
construcciones, inmuebles y ordenamiento territorial para el Distrito Federal o Ciudad de México, se le impondrá de 4 a 6 años, de 4 a 6 años, 6 meses de prisión y de 1,000 a 10,000 días multa, así como suspensión para desempeñar profesión u oficio hasta por un periodo igual a la pena de prisión impuesta. La segunda parte del artículo, que fue un adicional mismo, nos dice que la misma sanción se le impondrá al propietario del inmueble donde se desarrolla la construcción, su representante legal o el constructor, que teniendo conocimiento permita la edificación sin apego a la licencia, autorización, permiso, registro o la normativa vigente relativa al desarrollo urbano, construcciones, inmuebles y ordenamiento territorial para el Distrito Federal o Ciudad de México, con relación a la altura, número de niveles y área libre permitida, siempre que no lo denuncie a la autoridad, y área libre permitida siempre que no lo denuncie a la autoridad. Bueno, ¿cómo denunciar ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia? Bueno, cualquier persona que conozca de un hecho que presumiblemente contravenga la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos puede presentarse ante las coordinaciones nacionales, ya sea la de Asuntos Jurídicos o a la de Monumentos Históricos del INAH, para hacer su denuncia de manera oral, de manera telefónica, por correo electrónico o por escrito sobre los hechos que pueden constituir un delito en detrimento del patrimonio cultural histórico. Por eso es tan importante que sepan cuál es este patrimonio, para que en caso de que vean una afectación al mismo, pues puedan directamente denunciarlo al instituto y pues se puede empezar a actuar en consecuencia. En los estados se puede presentar la denuncia correspondiente en los centros INAH de las entidades federativas. En cada uno de los estados tenemos una representación del INAH. Tenemos también la Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos, que se encuentra en las oficinas centrales del INAH, en Hamburgo 135, en el primer piso, en la Colonia Juárez, en la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. O en la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, que estamos ubicados en Correo Mayor número 11, en el Instituto Histórico de la Ciudad de México. Nuestro correo electrónico es coordinación.cnmh@ina.gov.mx. Aquí se pueden recibir sus denuncias. Bueno, también tenemos lo que son las infracciones, que es algo distinto a lo que son delitos. Definición, bueno, infracción proviene del latín infractio, que significa quebrantamiento de la ley o pacto, que es una acción u omisión típica, antijurídica y culpable, para la que el ordenamiento jurídico prevé la imposición de una sanción de tipo administrativo. Las infracciones administrativas que traen como causa una sanción son incumplimiento de deberes jurídicos u obligaciones establecidas por la norma jurídica administrativa. Es decir, son infracciones, son conductas antijurídicas, pero son diferentes a los delitos porque no merecen pues llegar a una denuncia ante la Fiscalía General de la República, sino que el propio instituto es el que puede aplicar estas sanciones por infracción a la Ley de Monumentos. Bueno, tanto las infracciones como las sanciones han de estar presentes establecidas en una norma con rango de ley. La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos establece infracciones y sanciones. Por ejemplo, las infracciones pueden ser la realización de obras o instalación de anuncios, toldos y antenas en monumentos, inmuebles colindantes con monumentos y o en zonas de monumentos históricos sin la autorización del INAH. O la realización de obras en monumentos o instalación de elementos contraviniendo una autorización previamente ya otorgada por el instituto. Cuando las sanciones administrativas a las que hace referencia la norma administrativa federal es la suspensión de obras parcial o total, la orden de demolición, la orden para retirar elementos, la revocación de autorizaciones o incluso la aplicación de multas económicas. Aquí tenemos algunos ejemplos de sanciones. Aquí vemos en la primera imagen una suspensión de obras ejecutada tanto por el instituto como la clausura impuesta por una autoridad local, precisamente por no contar con autorización del INAH ni contar con manifestación de construcción por parte de la alcaldía correspondiente. Tenemos aquí en el segundo caso la instalación de anuncios totalmente fuera de norma,
que están afectando las características patrimoniales de un monumento histórico. En la tercera imagen, bueno, podemos ver una obra de ampliación sobre un edificio que, aunque es una obra autorizable, no contaba con autorización. Entonces, bueno, se procede a la suspensión de la misma y obligar a que se regularice la situación técnica y legal de las obras. En la última imagen podemos ver una ejecución forzosa. Después de que ya hubo un procedimiento administrativo, ya se dictó una resolución y el particular se ha negado a dar cumplimiento, se puede echar mano de este mecanismo que es una ejecución forzosa. Es decir, pedir apoyo de otras autoridades también para lograr el retiro de estos elementos irregulares y pues crear también un crédito fiscal en contra de estas personas para que paguen precisamente por estos trabajos de ejecución. Este último medio también se puede lograr por medio de una denuncia. Hay un delito que se llama desobediencia al mandato de la autoridad. Pues si un particular no da cumplimiento a una resolución, también podemos implementar una denuncia ante el Ministerio Público de la Federación por la desobediencia al mandato de la autoridad. Vemos aquí otro ejemplo también de una obra que, aunque no era monumento histórico, está dentro de una zona de monumentos. Aquí, bueno, intervienen 3, 4 autoridades en la suspensión de estos trabajos para obligar a que se ajuste a las normas, tanto federales como locales. También en la segunda imagen, bueno, podemos ver unas obras interiores a un monumento histórico, que aunque no permiten el acceso al interior, eso no impide que se puedan suspender los trabajos y realizar todo el procedimiento en rebeldía de los particulares. Y en el último caso, bueno, es una obra sobre un monumento artístico, pero que se localiza en una zona de monumentos históricos. Aquí, bueno, era el convertir un vano en una puerta de mayores dimensiones, por lo tanto, demolición de parte de uno de los elementos para poder ampliar esta puerta. Bueno, y las multas, también nos habla la Ley Federal sobre Monumentos en el artículo 55, que cualquier infracción a la ley o a su reglamento será sancionada por los institutos competentes con multa de 200 a 1000 días de unidades de medida y actualización vigente para la Ciudad de México, la que podrá ser impugnada mediante el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Bueno, vamos a hablar un poco de cómo se atienden las denuncias que hacen los particulares. Bueno, se hace una atención a estas denuncias por medio de medidas previas a la instrumentación de procedimientos administrativos. Es decir, antes de echar a andar todas las facultades del instituto para poder sancionar a un particular, pues tratamos de hacerlo por medio del convencimiento, por medio de requerimientos administrativos para regularizar técnica y normalmente pues obras o diversas instalaciones que sean irregulares y que pues son susceptibles de poderse modificar muy fácilmente. Podemos ver aquí, por ejemplo, el retiro de anuncios, que bueno, sabemos que están fuera de norma, se le requiere para que voluntariamente el particular proceda a retirar estos elementos, tanto toldos como anuncios, como antenas, como instalaciones irregulares de cualquier clase, y pues proceder a retirarlos o en todo caso a regularizar la situación, a modificarlos por elementos que sean compatibles y que cuenten con una autorización por parte de INAH. Tenemos también aquí identificación de obras irregulares, que bueno, muchas veces se nos denuncia que se están realizando obras, pero a veces son obras que son autorizables, que no afectan el patrimonio, que a lo mejor están remodelando un local, están poniendo un piso, están pintando, que son obras totalmente autorizables, pero que en su momento no cuentan con una autorización. Pues bueno, por medio de un requerimiento administrativo se le conmina a los particulares para que puedan regularizar técnica y legalmente la situación de sus obras. Y ya si no lo hacen, si no regularizan los anuncios, los toldos, las antenas o cualquier tipo de obra, entonces sí puede iniciar un procedimiento administrativo el instituto. Vamos a ver en qué consiste el procedimiento administrativo. Bueno, pues este inicia con una verificación, también de carácter administrativo. Para vigilar el cumplimiento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos, Históricos, el INAH podrá realizar visitas de inspección. Los inspectores encargados de vigilar el cumplimiento de la ley practicarán las visitas de acuerdo con las instrucciones recibidas por la autoridad que disponga la inspección en los términos de reglamento de la Ley Federal de la Materia y de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que el verificador debe de identificarse plenamente, debe de llevar una orden para la visita de verificación, hay que dejar una copia al particular, hay que llenar el acta de visita correspondiente. Si la situación amerita, en ese momento se procede a la suspensión de las obras como una medida provisional. Con esto inicia un procedimiento administrativo que pues tiene un periodo de audiencia, un periodo de pruebas, un periodo de alegatos. Posteriormente se dicta una resolución
que incluso puede ser recurrida por parte de un particular. Estas visitas de verificación que hace el instituto, bueno, pueden ser ordinarias, también pueden ser extraordinarias. Los verificadores, pues como les comenté hace un momento, deben estar previstos de una orden, que si no llevan una orden o no se identifican, pues simplemente no pueden realizar una visita de verificación. En este oficio, bueno, se debe de precisar el lugar que ha de verificarse, el objeto de la visita y las disposiciones legales en que está fundamentado. Bueno, los propietarios, nos dice la Ley Federal de Procedimiento, que están obligados, los propietarios responsables, encargados o ocupantes de los inmuebles objetos de la verificación, están obligados a permitir el acceso y dar las facilidades e informes a los verificadores para el desarrollo de su labor. Estos verificadores, bueno, deben identificarse con credencial vigente con fotografía expedida por la autoridad competente y presentar la orden de visita, de la que deberán de dejar una copia al visitado. Aquí pueden ver en las imágenes, bueno, precisamente el desarrollo de estas verificaciones administrativas y la imposición de sellos de suspensión cuando la obra así lo amerita. Estas suspensiones, bueno, inicialmente siempre se hacen como una medida provisional para evitar que continúe la infracción hasta que se regularice la situación técnica y legal de los trabajos. También en el caso de que haya oposición, pues también se puede hacer uso de la fuerza pública. Nosotros normalmente, bueno, recurrimos a estas verificaciones con un oficio, que siempre lo llevamos preparado para solicitar este auxilio a la autoridad, porque a veces no quieren permitir el acceso, a veces hay hasta pleito, hay amenazas, etcétera, que también pueden ser susceptibles de una denuncia en la Fiscalía, porque, bueno, también oponerse al acto de autoridad. Nos dice el Código Penal Federal en el artículo 180 que se aplicarán de 1 a 2 años de prisión y multa de 10 a 1,000 pesos, multa de 10 a 1,000 pesos al que, empleando fuerza, amago o amenaza, se oponga que la autoridad pública o sus agentes ejerzan alguna de sus funciones o resista el cumplimiento de un mandato legítimo ejecutado en forma legal. Entonces, bueno, en caso de que haya un problema de este tipo, pues podemos presentar también una denuncia de hechos en contra de los particulares que se hayan opuesto a estas verificaciones. Y bueno, y finalmente vamos a hablar que, bueno, se levantará el acta circunstanciada en presencia de los testigos propuestos por el visitado o por el verificador. Si la primera se niega a proporcionarlo, se deja copia del acta al visitado, aunque se niegue a firmar de recibido, lo cual nunca afectará la validez del acta de visita de verificación. Como les comenté, bueno, pues con esto inicia el procedimiento administrativo correspondiente, que incluso puede ser resuelto previamente, porque a veces el particular, durante el acta de audiencia, pues se acerca voluntariamente al INAH. Ellos dicen, bueno, pues sí deseo regularizar la situación técnica y legal de estas obras, y por lo tanto pues se le da toda la asesoría que corresponda para que pueda lograr ese objetivo, para que la obra pueda ser normada por el INAH y para que pueda cumplir con los requisitos que se piden en las ventanillas, ya sea la ventanilla que tenemos en la Ciudad de México o en cada uno de los centros INAH, y ellos puedan obtener la autorización correspondiente. Porque el hecho de suspender una obra pues no significa que se va a quedar indefinidamente suspendida o clausurada por las autoridades. En algún momento se tiene que regularizar la situación técnica, y bueno, pues si estas obras afectaron al patrimonio cultural histórico, pues obviamente presentamos la denuncia de hechos ante la Fiscalía, y pues ya será la Fiscalía la encargada de resolver este asunto, de judicializarlo hasta que un juez pues pueda dictar alguna sentencia condenatoria. Y bueno, pues eso es todo. Espero que les haya agradado, que me hayan comprendido, y si tienen dudas, pues adelante. Estamos para atenderlos. ¿Qué tal? Muchas gracias, Mauricio. De antemano, pues vamos a cederle la palabra a nuestros ponentes, para nuestros participantes, para que ellos puedan realizar sus preguntas. Si tiene... sí, Juanita. Adelante. Y así Hola, ¿qué tal? consecutivamente. Sí, muchas gracias por toda la información. ¿Sí me escuchan? Es que tengo yo problemas con mi audio. Sí. Sí, ok. Bueno, pues muchísimas gracias por la información. A mí me sirve en lo personal muchísimo. Y bueno, yo tengo una duda. Sí. ¿Qué es mejor? O sea, no tengo una, tengo varias. Una, ¿qué es mejor? ¿Presentar una denuncia ante el INAH o presentar ante la Fiscalía? Mire, yo creo que conviene más presentarla directamente ante el INAH, porque de todas maneras, si ustedes la presentan directamente en la Fiscalía, entonces como es una competencia federal, la Fiscalía va a llamar al INAH, para que el INAH pueda hacer suya esta denuncia.
Entonces, digo, Ok. a efecto de evitar esa triangulación, es más conveniente que la presenten directamente. Ok, ahora, la otra pregunta es si la persona ya se le pusieron sellos de clausura y vuelve a construir, ¿qué se tiene que hacer? O sea, ya entró en desacato, ¿qué se puede hacer? O sea, ¿cómo se puede detener? Porque es un caso típico de lo que sucede en Teotihuacán. Yo sé que no es monumento histórico, pero es un caso con el que vivo día a día aquí en Teotihuacán. Sí, Teotihuacán es un caso gravísimo, porque ahí influyen muchos factores políticos, sociales, económicos y de todo tipo. Pero bueno, lo que se puede hacer, bueno, esto lo aplicamos en el caso de los monumentos históricos y las zonas de monumentos, es que cuando suspendemos una obra y de repente nos denuncian que están trabajando, que siguen ellos con esas labores, pues mira, si es monumento histórico y en ese momento están trabajando, podemos solicitar auxilio de la fuerza pública y pueden ser detenidas las personas en ese momento. Pero, Si la pero obra, perdón, pero ¿qué fundamento? Yo fui con la Guardia Nacional sí, y no, la Guardia Nacional me dijo que no sabía qué hacer, o sea, no sabían qué hacer, que no se los podían llevar, que necesitaban documentos. no, pero si hay flagrancia en el momento, sí es posible que se pueda hacer el arresto de las personas y ponerlos a disposición inmediatamente. De ¿Y hecho, qué artículo, o sea, con qué artículo me puedo justificar? ¿Lo sabes o luego me lo puedes pasar? sí, si quieres te puedo pasar todo el desglose. Si me dejas tu Ajá, correo electrónico, te dejo todo el desglose de los artículos, porque sí son varios. Y no ajá, más de la ley de monumentos, también del Código Penal y del ok, Código. Nosotros como INA tenemos la función de presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público. Nosotros únicamente somos coadyuvantes del Ministerio Público, o sea, nosotros no aplicamos las sanciones de carácter penal, únicamente somos coadyuvantes del Ministerio Público. Entonces, aquí, bueno, lo que procede es que pues hay que estar sobre ellos, o sea, hay que estarles insistiendo en que pues que sigan adelante con esta integración de la carpeta de investigación. No sé cómo esté trabajando el área de arqueología. ok. Oye, y O- nada más la última. Y si haz de cuenta, o sea, ya lo encuentran culpable y ha habido casos donde realmente destruyan lo que construyeron ilegalmente o Sí, nunca se ha dado. no, sí se ha dado el caso. Mira, lo que pasa es que, bueno, existen mecanismos alternativos de solución de conflictos. Entonces, a veces el particular, para evitar tener que ir a prisión, pues se somete a estos mecanismos alternativos de solución de conflictos. Entonces, bueno, aquí la batuta la lleva el INA. El INA es el que les dice qué es lo que tienen que hacer para volver ese inmueble a como estaba, qué es lo que tienen que demoler, cuáles son pues, los trabajos técnicos que tiene que desarrollar, las modificaciones precisamente, para que se pueda dar por reparado el instituto y pues ya no se judicialice este asunto. O sea, efecto de que puedan evitar la prisión estas personas, pues tendrían que volver a hacer una reparación del daño. Ok, muchísimas gracias, muy Y amable. para servirle. ¿Alguien más? Heiser tenía alzado la mano. Gracias, Juanita. Adelante, Heiser. ¿Alguien más de nuestros participantes? Manuel Trigos, adelante, en lo que resuelve Heiser. Muchas gracias, doctor. Yo también tengo varias preguntas. La primera es, nos mencionaba que cuando queremos hacer una denuncia puede ser oral o escrita. En ese sentido, ¿cuál podría ser la evidencia para que pues proceda esta denuncia y si puede ser anónima? Esa sería la primera pregunta. Sí, de hecho, cuando hacen las denuncias directamente en la fiscalía, bueno, pues ahí sí les piden sus datos. Nada más que ellos también reservan los datos personales precisamente para no crear conflictos con los vecinos, con otros particulares que pueden hasta recibir a veces amenazas. Entonces, tanto la fiscalía como el INA, siempre esa información la tenemos muy, muy custodiada precisamente para no generar conflictos. Entonces sí se puede hacer la denuncia, todos los hechos que les consten deben de ser narrados. Circunstancias de modo, tiempo, lugar, si tienen fotografías mucho mejor, si pueden grabar incluso también eso es permitido. Y pues todas las circunstancias, el mayor número de hechos que les consten, incluso si hay testigos, si saben quién es directamente la persona que está causando ese daño. Porque bueno, muchas denuncias se presentan contra quien resulte responsable y esas son mucho más difíciles porque pues nunca aparece el responsable. Entonces, si ustedes tienen conocimiento de quién es ese responsable, se puede hacer la imputación directa.
Es decir, Juan Pérez fue el que lo vimos que él estaba destruyendo, que él hizo esa perforación, que él hizo su excavación, que él encontró sus bienes arqueológicos y los destruyó, o se los robó, o está haciendo saqueo, una serie de cosas que se pueden presentar. Entonces, la mayor cantidad de datos que puedan proporcionar es mucho mejor. Y además también esto sirve para el dictamen que vaya a elaborar el INAH. Porque el INAH, bueno, siempre nos va a pedir un dictamen a la Fiscalía General de la República. Incluso cuando presentamos una denuncia, normalmente procuramos presentar el dictamen en ese momento para que sea mucho más rápido este proceso. Entonces ahí tenemos que hacer incluso el avalúo de los daños. Y a veces si los particulares no permiten ni el acceso al inmueble, pues ¿cómo hacemos el avalúo? O sea, es muy, muy difícil a veces hacerlo, pero entre mayor número de elementos tengamos, es mucho mejor. Que nos aporten tanto a nosotros como a la Fiscalía. Muchísimas gracias. La segunda, ya preguntó Juanita qué era mejor, si hacer una denuncia ante el INAH o ante la Fiscalía, ya nos respondió que de preferencia sea ante el INAH. Y en ese sentido, ¿el INAH también puede sancionar al DRO o al corresponsable? ¿O nada más va a ser cuando ya proceda y tiene cuello a los DROs? Sí, no, nosotros no sancionamos a los DRO ni a los corresponsables. Nosotros únicamente, ahora sí que al que ejecuta la obra, al propietario, bueno, son solidariamente responsables, el propietario y el que ejecuta la obra. Ellos los podemos sancionar, pero para sancionarlos primero tenemos que iniciar todo este procedimiento administrativo con sus diferentes etapas, o sea, con su etapa de visita de verificación, con su etapa de audiencia, tenemos que darles garantía de audiencia, su etapa de pruebas que tienen 15 días, su etapa de alegatos que tienen 10 días, y posteriormente dictar la resolución que corresponda. Entonces se les puede aplicar una sanción, se les puede ordenar una demolición, un retiro de elementos, imposición de una multa, etcétera. Y si no cumplen con esa resolución, incluso los podríamos denunciar penalmente por desobediencia al mandato legítimo de la autoridad. También. Así es como procedemos. De acuerdo. Gracias. La tercera, ¿siempre va a ser una sanción contra el propietario o también se van contra los municipios? Y la otra, de pronto el desconocimiento de los propietarios, de cada uno de nosotros, pues a veces incluso las direcciones de desarrollo urbano vienen y te quieren sancionar una obra. ¿Entran también estas direcciones o es exclusivamente del instituto? Mira, normalmente hay muchas personas que a veces por desconocimiento hacen una denuncia, pero la hacen en el fuero común. Pero como estos asuntos son competencia federal, cuando el Ministerio Público del fuero común se da cuenta que es competencia federal, entonces se declara incompetente y lo remite a la FGR, para que la FGR sea la que le dé este cauce a la denuncia. Entonces inmediatamente, pues ya como ve el Ministerio Público que es competencia federal, llama al INAH. Nos llama a nosotros, nos dice si podemos hacer nuestra esa denuncia para darle el seguimiento correspondiente, y pues lo primero que nos pide es el dictamen técnico para poder pues esclarecer estos hechos y hacer el avalúo de los daños ocasionados. De acuerdo. Y nada más para, ahora sí que a manera de ejemplo y a ver si pudiera existir una respuesta. Recientemente visitamos la Capilla Abierta de Tlalmanalco y como tal, en la parte de atrás hay una antenota que amuela prácticamente todo la belleza arquitectónica, ¿no? En ese sentido, ¿cuánto tiempo tarda en proceder un ejemplo tan obvio como este? O sea, en multas, en sanciones, en retirar la antena, etcétera, etcétera. Que no está directamente pero está atrás de. Mira, a veces ahí hay un problema, que es lo que se llama la colindancia. Porque el INAH, bueno, es competente en monumentos, en colindantes con monumentos y en zonas de monumentos. A veces nos vemos imposibilitados para actuar si no hay colindancia o si estos elementos no están directamente colocados sobre el monumento histórico, precisamente porque pues están en un terreno ajeno. O sea, si están en un predio colindante, ahí tenemos toda la capacidad de poder ordenar el retiro. Pero si hay una calle de por medio, si hay otros inmuebles de por medio, entonces ahí sí nos va a costar mucho trabajo, precisamente porque ya estaría fuera de nuestra competencia legal. Pero muchas veces procuramos hacerlo de todas maneras por medio de labor de convencimiento. A veces se le pide a las autoridades locales que también intervengan, que nos apoyen en eso, porque estamos conscientes que hay múltiples elementos que pueden causar un daño a los monumentos, aunque sea a su imagen, a sus valores patrimoniales.
Se dio también en Campeche, recuerdo esto, uno de los fuertes, y estaba una antena de telecomunicaciones ahí muy cerca de los fuertes. Entonces digo, pues ahí tuvimos que actuar con las autoridades locales para que ellos nos ayudaran a camuflajear este elemento y retirarlo lo más posible del monumento histórico. O sea, tenemos que hacer gestiones de todo tipo para que se pueda lograr el objetivo, si no es directamente nuestra competencia. Si es nuestra competencia, ahí sí podemos actuar con todo. Emitir el acto de autoridad debidamente fundado y motivado. Le agradezco muchísimo esto de cuánto. Para servirle. Gracias, Manuel Trigos. Le voy a dar mi correo si gusta apuntarlo para que lo pueda A ver. ver, sí. Sí, Es dígame. Mauricio Ajá. Guerrero @ Ajá. ina.gov.mx. Ok. Muchísimas gracias. Ya se los compartí en el chat para los que desean igual anotar. Perdón. Sí, yo tengo una pregunta. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué Buenos tal? días a todos. Buenos días. Como grupo coadyuvante ante la protección, ante la vigilancia y protección del patrimonio histórico, ya sea de propiedad federal o privada, nosotros podemos solicitar estar al tanto de cuando se lleva una intervención de estos inmuebles para continuar con la vigilancia de que se estén llevando bien a cabo. Sí, por supuesto. O sea, ustedes pueden hacer la denuncia de cualquier cosa que vean que esté fuera de que sea o aparentemente esté atentando contra la ley de monumentos. Ustedes pueden hacer cualquier denuncia que vean y pues también pedir el seguimiento del instituto a las obras que estén ejecutando, ya sea para detenerlas, ya sea para vigilarlas, incluso si están autorizadas, para que se estén dando adecuadamente de acuerdo con lo que esté especificado en la licencia. Porque muchas veces la gente pide autorización para una cosa y resulta que hacen otra. Entonces es muy importante que estemos al tanto. O sea, los verificadores, ellos deben de supervisar estas obras, pero a veces son tantos los expedientes que tienen, pues que a veces no se dan abasto de atenderlos todos, pero ante cualquier irregularidad que ustedes sospechen, que vean que está ahí algo fuera de la norma, sí pueden pedir al instituto como coadyuvantes que se revise que esta obra esté ejecutándose adecuadamente, pues en caso de no ser así, que se proceda a la suspensión de los trabajos para obligar a los particulares a que la realicen de la manera adecuada. Y si no, pues aplicar las sanciones que correspondan, por supuesto. Ok, sí, está bien, perfecto. Ahora, en una denuncia escrita, ¿este escrito es un escrito libre o hay algún formato que se tenga que seguir? No, es un escrito libre, totalmente libre. Normalmente cuando lo hacen aquí con nosotros se lo dirigen a la Coordinadora Nacional de Monumentos Históricos o al Director de Autorizaciones e Inspecciones. Si gusta le puedo dar los nombres de ambos. La coordinadora es la maestra Valeria Valero Pie. Ella es la Coordinadora Nacional de Monumentos Históricos. O al licenciado Germán Alamilla Vázquez. Él es el Director de Autorizaciones e Inspecciones. Normalmente el director, él es el que les indica a los verificadores pues que hagan estas inspecciones. Claro que a veces los particulares denuncian obras que ellos piensan que no están autorizadas, entonces lo que nosotros hacemos es primeramente checar en la base de datos para saber si esa obra que se está denunciando está autorizada o no está autorizada. O a veces nos denuncian mucho obras que no son monumentos históricos, resulta que son monumentos artísticos, pero que la gente pues no los conoce. Entonces piensan que son históricos. Por ejemplo, en la colonia Roma se da mucho este fenómeno, en la colonia Roma, en la colonia Condesa, en San Miguel Chapultepec, en estas colonias de la Ciudad de México, donde hay mucho patrimonio, pero que no es histórico, sino que es de carácter artístico, y tienden mucho a denunciarlo con nosotros. Entonces nosotros identificamos primero si este inmueble está en el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos e Inmuebles o si está en el Catálogo de Bellas Artes. Entonces ya dependiendo de eso, le podemos decir al particular si es competencia nuestra, nosotros le vamos a dar el seguimiento o se tienen que dirigir a otra autoridad, ya sea al INVAL o a la alcaldía correspondiente, para que se logre la verificación de este tipo de obras, que las que no caen en nuestra competencia, pues tienen que ser verificadas por el que resulte competente. Ok, gracias. Pues nada. Gracias, Andrea. Tengo aquí, voy a voltear tantito la cámara, escribió Heiser
Leo el comentario de Heiser, tengo dos manos alzadas, que es la de Edgar Ramírez y Juanita, nuevamente, para que no se queden sin lectura lo que escribió Heiser, doy lectura. Caso 1. En el 2016 se demolió por un fraccionador una ex hacienda enequenera del siglo XIX a 1 kilómetro de Mérida. Se realizó la denuncia y le dieron carpetazo por las autoridades. Se ha recurrido al Centro INA Yucatán y pues solo nos comentan que está en manos de las autoridades, pero no vemos un real interés en resolver la situación. ¿Qué se puede hacer en este caso? Para nuestro ponente. Mauricio, adelante. Sí, bueno, mire, muchas de las denuncias que se hacen en los estados, bueno, como cada estado tiene su sección de monumentos históricos, también tiene su área jurídica, muchas denuncias las hacen ellos directamente y muchas de ellas no nos llegan acá a la Coordinación Nacional. Pero cuando ustedes vean cosas de este tipo, pueden hacer también la denuncia con nosotros. Pues nosotros aquí en la Coordinación Nacional ya requerimos al Centro INA para que realice todo lo que sea necesario para activar esas denuncias. O lo pueden hacer directamente también en el jurídico, en la Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos. Una vez denunciándolo ahí, pues ya ellos le llaman la atención al Centro INA correspondiente y pues le dicen qué es lo que tiene que hacer para darle seguimiento. Para eso estamos las coordinaciones nacionales, precisamente. Gracias, Mauricio. Bueno, ya le dimos lectura. Tiene otro caso. Lo leo y ya enseguida le doy, cedo el micrófono a Edgar y después a Juanita. Caso 2. La localidad donde vivo es colindante a la poligonal de la zona de monumentos de Chichén Itzá. Los pobladores tienen una pésima opinión del INA por situaciones internas de la comunidad. Y por ende las relaciones entre la institución y comunidad son pésimas. En este sentido, los pobladores, inclusive algunos siendo custodios de la zona arqueológica, inciden en la destrucción, mutilación y alteración de basamentos arqueológicos. Hemos hecho diversas denuncias tanto en la dirección de la zona como en el centro INA y no se da el seguimiento. ¿Qué se puede hacer al respecto? Ya que parece que no va a haber interés institucional. Adelante, Mauricio. Bueno, exactamente como el caso anterior, nada más que aquí tendrían que recurrir a la cabeza, que sería la Coordinación Nacional de Arqueología. Entonces, denunciar esta situación ahí para que ellos puedan intervenir y puedan apoyar al Centro INA. A veces el Centro INA pues tampoco se da abasto con la cantidad de trabajo que tiene, la cantidad de sitios arqueológicos que hay, por ejemplo, en Yucatán. La zona sureste la tenemos saturada de vestigios arqueológicos. Entonces, pues, hay que darle la atención correspondiente, ahora sí que en la medida de lo posible, pero hay que darle esta atención. Entonces sí pueden recurrir directamente también a la Coordinación Nacional de Arqueología para que ellos puedan incidir y puedan apoyar al Centro INA correspondiente y se pueda dar el seguimiento que se requiere en todos estos casos, que a veces implican precisamente problemas con las comunidades. Es como Teotihuacán, pues digo, desafortunadamente o afortunadamente, pues prácticamente los pueblos San Martín de las Pirámides, San Juan de Teotihuacán, están asentados sobre la zona arqueológica. Entonces, pues también ni modo de meter a toda la gente a la cárcel, o sea, es una zona pues superpoblada. Creo que hasta el Ministerio Público vive sobre vestigios arqueológicos ahí. Entonces es un problema tremendo y eso pasa en toda la República. Se le preguntaban a un arqueólogo, Eduardo Matos Moctezuma, que cómo se podía construir sin afectar patrimonio arqueológico en México. Y dice, pues hay que construirle un segundo piso a toda la República, porque en todas partes dice van a encontrar vestigios históricos, arqueológicos, paleontológicos, dependiendo de la profundidad de la excavación. Entonces, por eso, o sea, no es un problema nada más legal, sino también es un problema político y social. Gracias, Mauricio. Cedo la palabra a Edgar Ramírez, sigue Juanita y ya regresó nuestro compañero Eric. También si al final de Juanita puede realizar su pregunta. Adelante, Edgar. Sí, buenas tardes a todos. Felicidades, licenciado, a lo mejor me recuerdas por ahí, que fuimos compañeros de trincheras por ahí. Mi pregunta es, fíjate que yo hice una denuncia en el estado de Tlaxcala, en mi municipio se llama San Juan de Xalostoc, hay una localidad que se llama San Pedro Tlacotepec, y bueno, con lo que tú comentabas, hice pues prácticamente subí unas fotos porque estaban haciendo una obra colindante a un monumento histórico, una capilla antigua, muy antigua, creo que era del siglo XVI, de las más antiguas que había por ese rumbo, pero resulta que el Centro INA Tlaxcala fue muy benevolente porque hicieron unos contrafuertes de piedra pegada con cemento a la barda trial, y al final de cuentas pues no se resolvió nada, no, ¿cómo te diré? Como que no dieron el siguiente correcto a donde fueran a haber regularizado la obra nueva que afectó al monumento.
Después les voy a sacar unas fotos de donde bueno, de hecho hice un reporte fotográfico completo de cómo estaban haciendo esa obra. Y pues resulta que el centro Lina, pues realmente no, yo siento que no hizo mucho. Y entonces, pues sí hay afectaciones porque están adosadas la parte del muro, la barda atrial antigua, con unos muros enormes, casi de 1 metro de piedra pegada con cemento. Entonces eso lo quitaron. Entonces, bueno, bueno, ahorita la respuesta de la hacienda, ¿no? ¿Qué pasa con esos centros SINA? Porque, digo, si te hablara también de Tamaulipas, pues es otro caso terrible, ¿no? Pero Tlaxcala, por ejemplo, Puebla, o sea, estamos hablando de centros SINA con grandes arquitectos, amigos míos también, pero ¿qué está pasando? O sea, eso es lo que ahorita, pues entonces mejor hacemos la denuncia directamente a la coordinación y pues ya de ahí que les jalen las orejas a los centros SINA, ¿no? Esa sería mi pregunta y Sí, mire, bueno, normalmente el que debe de resolver de acuerdo con nuestra normatividad, pues es propiamente el centro INA. Pero si ustedes hacen estas denuncias, pues también es muy recomendable que le agreguen copia a la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos. O si es algo que tenga que ver con arqueología, igual a la Coordinación Nacional de Arqueología, para que se tenga conocimiento y se le pueda dar un seguimiento más adecuado a estas obras. Ok, bueno. Gracias, felicidades por tu ponencia. Gracias. Gracias, Edgar. Adelante, Eric, si ya puedes resolver lo del micrófono. Hola, buenos días. ¿Ahí me pueden escuchar? Sí. Sí. Muy bien, gracias. Una disculpa, tuve un problema con la conexión, pero bueno, ya regresé. Y mi pregunta es sobre las sanciones administrativas. El licenciado mencionó que el instituto el INA es coadyuvante del Ministerio Público. Y mi pregunta es sobre las sanciones administrativas, si el instituto las puede realizar directamente o se tiene que hacer todo este proceso de hacer la denuncia ante la fiscalía. Mencionó que hay algunas como suspensiones de obras, orden de demolición, orden de retiro de elementos o revocación de autorizaciones y multas. ¿Esas para poderse aplicar las puede hacer directamente el instituto o se tiene que hacer todo este procedimiento del Ministerio Público y la fiscalía? No, mira, aquí la diferencia es que aquellas conductas que significan delitos, que hay un capítulo especial en la Ley de Monumentos sobre delitos, esas sanciones, bueno, esas las impone un juez después de una carpeta de investigación, después de que se hace la denuncia correspondiente y el Ministerio Público integra una carpeta de investigación. Esas sanciones son de la autoridad penal y las sanciones administrativas sí las puede imponer directamente el instituto, como es la suspensión provisional de obras, la suspensión definitiva de obras, la aplicación de multa, que claro que también una infracción podría convertirse en un delito, porque a veces si el particular no da cumplimiento a la sanción que haya impuesto el INA, pues también lo podríamos denunciar a ella penalmente, porque está cometiendo el delito de desobediencia al mandato legítimo de la autoridad. Entonces, algo que inicialmente pudo ser administrativo se puede convertir en carácter penal. O, por ejemplo, si se le ordena a un particular realizar una reparación a un daño que provocó un monumento y no lo hace, también lo podemos denunciar penalmente por el daño que ocasionó al monumento y obligarlo de manera penal a que tenga que resarcir ese daño ocasionado al patrimonio. Muy bien, entonces en primera instancia sería procedimiento administrativo del instituto. Si no se cumpliese, digamos, esta sanción, entonces ya pasaría a poderse hacer procedimiento como delito ante fiscalía, ¿correcto? Exactamente, porque incluso hasta en el caso de una multa, si el INA impone una multa y no la paga el particular y no interpone algún recurso y finalmente queda firme la multa, también le podemos solicitar al SAT que inicie un procedimiento administrativo de ejecución en contra del particular. ¿Eso en qué consiste ese procedimiento, licenciado? Bueno, nosotros le pedimos al SAT que ellos requieren al particular porque ellos son la autoridad competente para recuperar las multas. Entonces ellos inician ese procedimiento, ellos requieren al particular y pueden incluso hasta embargarle algún bien, o embargarle una cuenta, algún bien que tengan para cubrir este crédito fiscal. Pero sí es un procedimiento que hace totalmente Hacienda, eso ya no lo hacemos nosotros. Porque finalmente la multa no es para el instituto, la multa va a dar a la tesorería de la federación. De acuerdo, muchas gracias. Para servirle. Gracias, Eric. ¿Alguien más? Adelante. Ya tengo aquí en el chat, voy a girar tantito la cámara porque no alcanzo a leer. Tenemos a Ceci Ángel, dice: buenos días, ¿qué significa o diferencia existe entre una denuncia del fuero común o de competencia federal de la Fiscalía General de la República?
¿Nosotros como grupo coadyuvante apoyamos en las visitas de verificación o solo denunciamos? Adelante. No, el único que hace la visita de verificación es el INAH. La función de las personas o del grupo coadyuvante es denunciarlo al instituto, pero el que tiene la facultad de hacer esta visita es el instituto. Entonces aquí se le hace un oficio de comisión ya sea al arqueólogo, dependiendo de la materia que sea el arqueólogo o el arquitecto, para que ellos hagan la visita correspondiente, que muchas veces hacen acompañar también de un abogado por si surge alguna problemática en el inicio de la visita de verificación. Y entonces así es como se trabaja. Aquí los particulares no participan en las verificaciones, únicamente denuncian las obras y el instituto es el que tiene la facultad de verificar. Y respecto a las denuncias, bueno, pues sí existen en el foro común y en el foro federal, todo depende de la competencia. Muchas veces, como les comenté hace un rato, pueden presentar en el foro común, pero cuando el foro común se da cuenta que no es su competencia, lo manda a la Fiscalía General de la República y ya esta es la que requiere el instituto, para que el INAH haga suya esa denuncia y nos pide los dictámenes correspondientes para poder integrar la carpeta de investigación. Mauricio. Ya, un like, sí, Ángel. ¿Alguien más? Adelante, aprovechen el tiempo, todavía nos queda media hora. Cualquier duda, comentario, pregunta, sin pena, porque al final de cuentas ustedes van a presentar su grupo coadyuvante al final del seminario y todo esto pues ya tendría que estar pues ya con conocimiento y aplicación, ¿no? Entonces, por eso es importante que aprovechen estos espacios para que externen sus dudas. Adelante, Esperanza. Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, muy bien. Ok, muchas gracias. Buenos días. Una pregunta. ¿Podría volver a explicar cuál es la diferencia entre la denuncia al Foro Común y la Fiscalía General, por favor? Sí, mira, lo que pasa es que hay delitos que son del fuero común y hay delitos que son del fuero federal. En el caso del INAH, como la competencia sobre los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos es competencia federal, entonces siempre va a ser una denuncia en materia federal ante la Fiscalía General de la República. Cuando se trata de otro tipo de delitos, que por ejemplo te despojaron de tu casa, que no sé, un robo, un homicidio, un daño, eso se denuncia en el fuero común. Pero cuando tiene que ver con la competencia federal, hay que denunciarlo necesariamente en la Fiscalía General de la República. Se trata de una cuestión de competencias, dependiendo del caso que sea. Ok, muchas gracias. Para servirle. Sí. No, para apuntalar, ¿no? Lo que señala Esperanza, en estos casos, ¿cuándo se hace la denuncia ante la Fiscalía General de la República? Cuando hay daños, cuando hay afectaciones, cuando hay destrucción, cuando hay vandalismo, cuando hay graffiti. Esos son los casos cuando ya podemos hacer la denuncia directamente ante la Fiscalía General de la República. Esto lo comento porque ellos ya vieron una sesión pasada que fueron las causas y afectaciones del patrimonio cultural edificado. Entonces, esta sesión está muy ligada con la tuya, que es cómo realizar una denuncia. Sobre todo cuando ellos ya se materialicen en un grupo coadyuvante, pues ellos tendrán la tarea, la labor de ir directamente ante la Fiscalía y realizar meramente su denuncia, ¿no? Sí. Con todos los requisitos que señale la ley. Y en este caso lo pueden hacer de manera anónima, de manera presencial o incluso hasta vía telefónica, ¿no? Porque hay gente que no quiere a veces perder el tiempo, digámoslo así, ¿no? Así es. Entonces, pero esa es la parte fundamental de por qué estamos ahorita en esta sesión, para que ellos tengan claro de cómo pueden realizar o materializar una denuncia cuando ya estén constituidos en un grupo coadyuvante reconocido, claro está, porque eso tiene que seguir ante un trámite directamente a instancias del INAH, entonces que tienen que estar autorizados, porque ya les he dicho en otras sesiones que no son un organismo autónomo, sino que dependen directamente del INAH, ¿no? Para proceder con este tipo de acciones. Solamente para apuntalar lo que acaba de señalar Esperanza y que quede un poco más específico más en esta amplio, parte. sí, claro. ¿Alguien más? ¿No? Aprovechen. Juanita, adelante. ¿Quién es el encargado de autorizar los grupos coadyuvantes? O sea, ¿qué dirección o a dónde se puede dirigir uno? Porque a veces no funciona la página y por ventanilla única cuando llega, o sea, la ventanilla única del Estado sí funciona, pero ya en la ventanilla, o sea, donde ahí en Correo Mayor ya no se recibe, no hay respuesta. ¿Quién es el encargado, saben?
Sí, en la coordinación de asuntos jurídicos. Lo que pasa es que, bueno, dependiendo del motivo de este grupo coadyuvante que tenga que ver con arqueología o con monumentos históricos, pues nuestra coordinación jurídica pide apoyo a las áreas sustantivas, es decir, a monumentos históricos o arqueología, para que nosotros opinemos respecto a la integración de ese órgano coadyuvante del instituto. Entonces nosotros damos como que un visto bueno y ya ellos son los que autorizan. Pero la ventanilla única no depende de la coordinación de monumentos ni tampoco de arqueología, depende de la coordinación de desarrollo institucional. Entonces una queja se puede presentar directamente con ellos, para que ellos... Ajá, pues, estén al no, tanto. pero también se ha mandado por la página. O sea, entre la página y todo se ha mandado y no hay ni una respuesta. Por lo menos que dijeran, no, pues no te queremos, pero ni el sí, ni el no, ni el por qué. Entonces, por eso quiero mandar un escrito que me expliquen qué es lo que pasa. Sí, pues tendría que ser precisamente el coordinador de desarrollo institucional. ¿Coordinador de desarrollo Sí. institucional? Sí, ahí Ok. precisamente en la página del INA aparecen todos los nombres, las direcciones, los teléfonos de todas las coordinaciones, y ahí se puede dirigir directamente con el Coordinador Nacional de Desarrollo Institucional. Ellos deben de Ok, dar muchas respuesta. gracias. Ok, gracias. Gracias, Juanita. Eric, ¿tienes levantado la mano? Adelante. Sí, hola de nuevo. Licenciado, retomando el tema de sanciones, bueno, quiero hacer el comentario. Recuerdo que en alguna ocasión leí, creo que es un artículo, igual y por favor me corrige si no es así, donde menciona que respecto a las sanciones, por ejemplo, sobre demolición o retiro de algún elemento que no se autorizó, que lo tiene que hacer el propietario. Pero recuerdo haber leído en alguna ocasión que viene a un apartado o algo así que menciona que si no lo hiciera él, lo puede hacer el instituto con costo al propietario o, bueno, quien realiza la acción. ¿Es correcto? Y si es así, ¿cómo es el procedimiento para que se pueda ejecutar eso? De hecho, existe el artículo 10, es al que tú te refieres, al artículo 10 de la Ley Federal sobre Monumentos. Normalmente no lo implementa el instituto de esa manera, o sea, porque realmente es verdaderamente complicado pues pedir apoyo también de la autoridad fiscal, de iniciar un procedimiento de ejecución, etcétera, etcétera. Entonces, lo mejor para estos casos es la denuncia por la desobediencia a la autoridad. Pues ya cuando al particular le llega el citatorio, que tiene que declarar, que lo llaman a un proceso penal, se espanta en ese momento y ahí es cuando cumple voluntariamente. Esa es la manera más fácil de poderlo hacer. Porque si el particular, pues digo, no está cumpliendo, pues simplemente se le denuncia, lo requiere la fiscalía, y ya como nadie se quiere ver involucrado en cuestiones penales, pues ahí obedecen, pero de inmediato. O sea, muchos vienen acá a decir, ay, ¿qué hago? Porque ya me llegó un requerimiento de la fiscalía que me tengo que presentar a declarar. ¿No? Entonces, pues en ese momento le dices, tienes que hacer esto, esto y esto, y ya cuando lo hiciste, ya cuando está satisfacción del INA, pues el INA le indica a la fiscalía pues que ya no hay interés en que continúe la integración de esa carpeta de investigación, y a lo mejor lo puede mandar ya al archivo, precisamente porque ya se quedó sin materia, ya se dio un cumplimiento voluntario. En este caso, entonces, ellos ya acatan, digamos, esa disposición y ya no es necesario continuarlo para hacer la ejecución de la obra por parte del instituto, ¿correcto? Sí, así es. Incluso cuando el particular no cumple voluntariamente en el tiempo que se le ha otorgado, se le puede hacer incluso un segundo requerimiento. Y en ese requerimiento se le dice, si no das cumplimiento en un término fatal de 10 días, por ejemplo, se procederá a promover la denuncia de hechos correspondiente ante la Fiscalía General de la República. Entonces, ante la amenaza, pues a veces ya se ve obligado el particular a cumplir, porque sabe que si no lo hace, pues lo vamos a denunciar en algún momento. Entonces, es una medida de presión también. De acuerdo, muchas gracias, licenciado. Para servirle. Gracias, Eric. Tengo aquí en el chat un comentario, dice por Edgar Ramírez. Entonces, ¿es mejor enviar la denuncia a la Coordinación Nacional con copia al Centro INA? No, yo creo que es mejor al revés. O sea, porque el responsable siempre va a ser el Centro INA de resolver. O sea, de hecho, nuestra ley orgánica y el reglamento de nuestra ley orgánica así lo establecen. Que ellos son los que tienen jurisdicción para resolver en el Estado. Pero con nosotros somos Coordinación Nacional, entonces es importante que se los manden a ellos, pero con copia a nosotros, para que tengamos conocimiento de qué es lo que ustedes están solicitando a ese Centro INA y poder nosotros también estar activos en el seguimiento. Porque en algún momento nosotros le podemos preguntar al Centro INA qué pasó con ese asunto.
Y ellos pues nos tienen que responder para darle la respuesta puntual que les tienen que dar a ustedes ante una denuncia. Perdón, con excepción Teotihuacán. Teotihuacán es el único lugar que es autónomo. Entonces trabaja diferente. No tienes que ir al centro INA. Tienes que hacerlo con Teotihuacán y ahora es peor porque ahora lo tienes que hacer a Teotihuacán y al centro INA. Es una excepción a la regla. Sí, es que Teotihuacán lo maneja directamente la Coordinación de Arqueología. Sí, porque además Centro INA está en Toluca, entonces esto lo ve directamente la Coordinación de Arqueología, el caso de Teotihuacán. Sí, de acuerdo, Juanita. Sí, gracias. Gracias. ¿Alguien más de nuestros participantes? ¿No? ¿Ya no hay más preguntas? Ok, sí, ya me están aquí contestando. Graciela. No, gracias, que creo que los demás ya tampoco tienen preguntas. Si están de acuerdo, le damos un agradecimiento al licenciado Mauricio por la exposición del día de hoy, de cómo realizar una denuncia por causas o afectaciones del patrimonio cultural edificado. Que tengan una excelente tarde. Gracias, Muchísimas buena tarde. gracias. Muchas gracias. Buena tarde. Buenas tardes a todos.